Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de este su curso de programación en Oracle PL/SQL desde cero y seguimos trabajando con los cursores. En el día de hoy vamos a ver cómo se manejan los ref cursors en PL/SQL. Un ref cursor es una variable definida como un tipo de cursor que puede apuntar o hacer referencia a un resultado de un cursor normal. Como ya sabemos, un cursor no es más que un puntero que apunta hacia una área privada de una sentencia de SQL, la cual almacena una información sobre el procesamiento de una sentencia select que contenga las instrucciones de manipulación de datos, ya sea insert, ya sea un update, un delete o de igual modo un merge. Vamos a ver ejemplos entonces de cómo se comportaría un ref cursor normal con una sentencia de SQL a través de una función. Vamos a trabajar con la tabla empleados, cual ya teníamos creada anteriormente. Aquí están los registros y de inmediato lo que vamos a hacer es vamos a crear una función que utilice un ref cursor para obtener los registros que necesitemos de una tabla. Como ya sabemos cómo crear funciones en PL/SQL, nos vamos directo a la ejecución diciendo create or replace function. Esta función se va a llamar f-datos empleados, va a recibir un parámetro que se va a llamar b-documento, va a ser de tipo number y de inmediato, como toda función, va a retornar un valor. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la instrucción sys-ref cursor. Luego debajo colocamos is y declaramos una variable que se va a llamar b-ref. Esta variable va a ser de tipo sys-ref cursor. Ya explicaremos todo lo que estamos haciendo aquí. Punto y coma. Debajo, sección de ejecución, begin, colocamos la instrucción open b-ref y decimos for select asterisco from empleados. Debajo decimos where documento igual, abrimos paréntesis y colocamos nuestra variable b documento, que es parámetro de entrada de la función, y colocamos punto y coma. En este caso no va paréntesis. Luego debajo colocamos return b-ref punto y coma. Y finalizamos con la instrucción en la creación de nuestra función. Seleccionamos todo y ejecutamos. El sistema nos dice que se creó correctamente la función que acabamos de crear aquí y pasamos de inmediato a explicar su configuración. Le dijimos al sistema create or replace function, crea si no existe o reemplaza si ya existe una función que se llame fdatos empleados y que va a recibir un parámetro que se va a llamar b-documento y va a ser de tipo number. Es decir, lo que le vamos a pasar a esta función es un valor numérico. Luego debajo en el return colocamos sys-ref cursor, es decir, lo que va a retornar esta función es un valor de tipo sys-ref cursor, o sea, un cursor que se va a crear para ser manejado cuando lo necesitemos. Eso es lo que indica la instrucción sys-ref cursor. Luego decimos is y creamos una variable que se llama b-ref, que va a ser de tipo sys-ref cursor. Al igual que todas las variables que se usan para trabajar con un ref cursor deben de ser igual, del mismo tipo, sys-ref cursor. Abrimos sección de ejecución con begin y decimos open b-ref for select asterisco from empleados, donde documento sea b-documento. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Abrir la variable -ref para que reciba esta consulta. Select asterisco from empleados, donde el documento sea el valor que le pasemos aquí. Lo que va a hacer el sistema es que va a hacer un select a nuestra tabla de empleados y va a buscar en el campo documento el número de documento que le busquemos aquí. Eso lo va a almacenar dentro de la variable b-ref, que va a ser de tipo sys-ref cursor. Al final le decimos a la función que nos retorne lo que encuentra esta consulta, diciendo return b-ref. Por lo tanto, estamos pidiendo que la función nos retorne lo seleccionado acá. Y finalizamos. El sistema nos confirmó que se compiló correctamente esta función. Podemos hacer, como es una función, un select para invocar la misma diciendo select y colocamos el nombre de nuestra función f-datos empleados
y como recibe un parámetro le vamos a colocar, vamos a hacer una consulta a nuestra tabla de empleados para ver qué documento podemos elegir. Consultamos y vamos a colocar el número 1, que es el 22, 22, 22. Cerramos paréntesis y decimos from dual, que es nuestra pseudo tabla de invocación. Seleccionamos y ejecutamos. Y aquí el sistema nos trae los datos que efectivamente se cargaron en la variable b-ref cuando abrimos el cursor y le pasamos la instrucción. Sin embargo, esta forma de visualizar los datos no es la que queremos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable que va a ser var rc1 ref cursor. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos declarando una variable que se llama rc1 de tipo ref cursor. Así declaramos una variable de un ref cursor. Podemos hacerlo colocando var para indicar que es variable, el nombre de la variable y la instrucción ref cursor para definir qué tipo de variable será. Luego colocamos exec dos puntos y decimos rc1 dos puntos igual signo de asignación y vamos a asignarle el nombre de nuestra función acá. Como es una función que recibe parámetros, vamos a pasarle el mismo 22, 22, 22 que utilizamos anteriormente, lo colocamos aquí. Cerramos paréntesis y colocamos punto y coma. Luego debajo colocamos print rc1. ¿Y qué es lo que hicimos aquí? Con la instrucción exec le vamos a decir al sistema que ejecute la asignación a la variable rc1 de lo que encuentra en la función fDatosEmpleados con el parámetro que le pasamos. Lo que indica que después que declaramos la variable, pues entonces la iniciamos colocando exec rc1 dos puntos igual nombre de nuestra función. A esta variable se le va a pasar todos estos datos que vemos aquí, pero desordenadamente para utilizarlos y luego consultarlos de una manera más legible. Cuando colocamos print rc1, el sistema va a organizar mejor estos datos para tener una mejor lectura. Y esto lo hacemos seleccionando toda esta instrucción y ejecutando. Tenemos aquí un error, dice el sistema, línea 14, comando desconocido. Esta es la línea 14 aquí. Si se fijan, estos dos puntos después del exec deben ir más para acá, pero unidos a el nombre de la variable, justo así. Vamos a limpiar la salida de consola y vamos a ejecutar de nuevo. Y fíjense ahora lo que hace el sistema. Nos trae la consulta organizadamente a modo de tabla del select que acabamos de hacer acá y que guardamos en nuestra primera variable de b-ref. Digamos que quisiéramos ver más de un registro. En lugar de pasarle un solo parámetro a la función, vamos a poner aquí una coma. Le vamos a pasar un segundo parámetro que será b- vamos a decir valor 2 y number. Vamos a cambiar entonces el nombre del primer parámetro y le vamos a poner valor 1 para que esté más homologado. Por lo tanto, vamos a decirle en el where que va a recibir dos parámetros. Entonces, documento en lugar de ser bDocumento, como serían dos valores, in, abrimos paréntesis y colocamos b-valor 1, y colocamos b-valor 2. Cerramos paréntesis y colocamos punto y coma. Limpiamos salida de consola, vamos a ejecutar de nuevo la función que acabamos de cambiar. Dice el sistema que se actualizó. Vamos a ver entonces en nuestra tabla de empleados. Vamos a tomar en este caso el primer valor y lo vamos a colocar en la asignación de la ejecución, el 222. Y como son dos valores, vamos a colocar un segundo valor que sería el segundo. Vamos a tomar el segundo. Lo colocamos acá. Procedemos entonces a ejecutar nuestro ref cursor y ahora sí, fíjense cómo vemos los dos registros que mandamos a pedir. En resumen, creamos la función, dos valores, le decimos que va a retornar tipo de datos sysRefCursor y le decimos, creando una variable de tipo sysRefCursor, le pasamos la consulta que necesitamos a esta variable y luego creamos una segunda variable de tipo refcursor y la ejecutamos mandando a llamar nuestra función con los dos parámetros que queremos consultar. Colocando un print, el sistema nos trae por consola, a modo de tabla, la consulta que le colocamos a nuestra variable b-ref.
Por lo tanto, la utilidad de un ref cursor es que podemos utilizarlo, al igual que lo utilizamos en esta función, lo podríamos utilizar en cualquier otro procedimiento o invocarlo desde un trigger. Esa es la utilidad. Sin embargo, los cursores normales, que no son de tipo ref cursor, pues se tiene la necesidad de crearlos y configurarlos cada vez que los necesitemos dentro de cualquier objeto de PL/SQL. Y bien, eso es todo por ahora referente a los ref cursores en Oracle PL/SQL. Seguiremos más adelante viendo más ejemplos. Por ahora, gracias por su atención y hasta pronto.